¿Qué tal, CryptoRockers? ¿Cómo estamos? La semana pasada en el directo os comenté que había una posible divergencia en Bitcoin y que ya había muchísimas noticias positivas, el precio no caía ni a la D3 y que ya tenía pinta que en algún momento tenía que corregir y que esta semana iba a empezar con un puntito rojo, un trigger interesante en Market Cypher y que yo creo que ya finalmente iba a caer y ha empezado a caer. De hecho, iba a empezar a hacer el vídeo y directo, ¡pum! Con lo cual, vamos a hacer un pequeño análisis y ver cómo está el mercado. Así que empezamos. Esto es CryptoRocks. Pues empezamos, lo acabo de decir que empezamos. ¡Empezamos! Vale, perfecto. Pues vamos a echar un vistazo a las operaciones. De hecho, tengo, bueno, dos operaciones abiertas en Bitcoin, las dos en corto, dos puntos de entrada diferentes. Dos puntos de entrada, de hecho, diferentes que venían un poco predeterminados por las entradas que me daba Atenea, ¿vale? Ahora lo he ajustado en el día de hoy, ¿vale? Pero en el día de ayer, que fue la segunda entrada que hice, la tenía por esta parte de aquí, creo que fue un poquito más arriba incluso. Y la entrada anterior, una entrada que me dio el viernes, si no recuerdo mal, y que estaba un poquito más abajo, que correspondía con este TIPOC, con lo cual pues tenía dos entradas. Y lo que he intentado pues un poco es equilibrar el precio de entrada de la primera, ya que no había sido la mejor entrada. Sí que dio durante el día un buen movimiento, pero luego durante el fin de semana pues llegó a esta parte de arriba y fue ayer que volví a trazar los niveles de Atenea y pude hacer una entrada un poquito más arriba, que es la que lleva ahora mismo pues mejor gestión. Vale, entonces, bueno, pues si habéis visto el vídeo del directo de la semana pasada o el vídeo que expliqué también en un análisis que hice rápido, lo que comenté es que tenía pinta de que Bitcoin iba a caer por varios motivos. De hecho, vamos a movernos al gráfico donde lo vamos a ver un poquito mejor, ¿vale? A ver, este gráfico, Bitcoin, vale, yo creo que en este mejor, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, pues si os fijáis, de hecho, en realidad, en el fondo, esta operación que hace ya muchas semanas que se inició, donde dije que el precio iba a llegar hasta esta zona de los 25K y íbamos a llegar hasta la parte alta, fijaros que es una operación que podría estar abierta perfectamente. Yo ya os dije que he ido haciendo entradas y salidas en toda esta zona, pero no he llegado a coger la operación abierta desde ese momento, porque, bueno, porque había bastante más movimiento, pero que es una operación que creo que puede llegar a cerrarse aquí arriba. De hecho, lo que yo estoy esperando que ocurra es una caída hasta esta zona FIBO 0.65 o si no llega hasta ahí a 0.5, que ya se ha quedado un poquito cerca, ¿vale? Para tener una corrección alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, veremos si ocurre esto. Pero lo que ya comentaba la semana pasada es que veíamos un movimiento interesante, que era este de aquí. Fijaros, vamos a ampliar esto, vamos a quitar este FIBO para verlo un poquito más claro, ¿vale? Lo que yo comentaba era lo siguiente, que se empezaba a ver en Market Cypher una posible divergencia bajista. Estábamos esperando a este punto rojo en Market Cypher. Ya sabéis que yo siempre opero con Market Cypher como referencia y pues muchas veces nos da una gran visión de lo que está ocurriendo. Pero si nos ponemos en plan muy específicos, realmente no ha sido una divergencia. Creo que no ha sido una divergencia. Vamos a ir a la... Aquí tenemos esta barra que ha empezado justo en esta zona de aquí. Y fijaros que este punto empieza con esta barra de aquí, que está un poquito, está casi paralelo, ¿vale? Fijaros que no es una divergencia como tal, ¿vale? Porque tiene un poquito de inclinación hacia abajo, esto también está inclinado hacia abajo, con lo cual no sería correcto decir que es una divergencia. Lo que aquí podríamos decir es que tenemos un anclaje y un trigger. Si esto estuviera paralelo de manera clara, sería divergencia, ya podría ser considerado divergencia. Si estuviera de esta manera, que si hubiera sido perfecto, por ejemplo, en esta vela de aquí, o incluso en esta aquí hubiera sido mejor, ¿vale? Ya podríamos estar hablando de divergencia. Con lo cual, no es del todo una divergencia. No obstante, es un movimiento muy potente cuando vemos en un semanal un anclaje y un trigger. Con lo cual, yo lo que espero aquí es que sea una corrección, pues bueno, un poquito más importante de la que está haciendo ahora. De todas maneras, ya me cuadra que no sea una divergencia, que no sea tan fuerte, que no tengamos un movimiento tan fuerte. Porque lo que yo realmente estoy esperando aquí, y es lo que tenía aquí marcado, ¿vale? Con este FIBO, lo que yo tengo aquí marcado es que mi objetivo de esta corrección no deja de ser de que estamos en un impulso, ¿vale? Venimos, de hecho, vamos a cogerlo desde más abajo, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, y ahora lo que yo estoy esperando es una corrección hasta esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Pero podemos tener diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Pueden ser los siguientes, fijaros. Por un lado, si lo viéramos desde una perspectiva más de Elliott, podríamos decir que tenemos una onda 1, 2, 3, 4
y 5. Y entonces vamos a pintarlos, que sea más sencillo para vosotros para ver, ¿vale? Más o menos, de aquí. Una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y una onda 5. Fijaros que esta onda 5, al ser, si lo estamos viendo desde una perspectiva desde Elliot, podría ser que podríamos decir que esta onda 5, como no ha llegado a superar demasiado la onda 3, se ha quedado bastante a esta altura y se empieza a corregir, eso se le llama fallo de quinta. Y lo normalmente un fallo de quinta lo que nos dice es que vuelve casi casi a la zona de salida. Con lo cual, este primer escenario, que es el más catastrofista de todos, lo que nos podría decir es que nos vamos a volver a ver los 16, 15 mil dólares que tuvo Bitcoin. Con lo cual, este es un escenario. De hecho, yo hace mucho tiempo que dije que me faltaba un poco retestear los 14, 14,500, 15, ¿no? Un poco esa zona, ese rango de ahí. Es un rango que a mí me falta un poco que el precio hubiera llegado como para ser perfecto por lo que tenemos en el histórico, ¿no? Lo que tenemos en el pasado, que es esta zona de aquí, ¿no? Fijaros que incluso está un poquito por debajo, los 14, ¿no? Este puntita de aquí que fue un poco como el último máximo, luego una gran caída y después a partir de ahí que remontó. Entonces esta zona es una zona como que me falta que haya un poquito de movimiento ahí. Pero bueno, esto sería como el más catastrofista, si lo vemos desde ondas de Elliot, pues bueno, podríamos decir que podríamos tener aquí un fallo de quinta y esto nos podría dar una corrección muy muy fuerte, un anclaje y un trigger en semanal. La verdad es que es una figura chartista muy muy potente. Los que sabemos utilizar Market Cipher normalmente esto nos da movimientos muy fuertes. Por otro lado, lo que yo estoy viendo es que el MAS se mantiene en la zona alta, en la zona de fuerza, por así decirlo. Esto nos indica que seguimos una tendencia alcista y mientras esto no corrija y se vaya a esta zona de aquí, pues no creo que haya una sacudida tan fuerte. De hecho, fijaros que cuando cruza, ¿vale? En esta zona, sobre todo en semanal, fijaros que a partir de aquí hemos tenido todo este movimiento. Fijaros que aquí, cuando cruzó hacia abajo, fijaros dónde estaba el MAS. ¿De acuerdo? Estábamos casi en los máximos históricos, empezó a caer y a partir de aquí fue donde vimos esta gran caída y no ha vuelto a superar esta zona hasta que vimos esta corrección. Con lo cual, dudo mucho que veamos un más llegando a amarillo y realmente poniendo las cosas tan graves. Así que en ese escenario de este patrón que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? No creo que sea el que se vaya a dar, ¿vale? De estas ondas de Elliot. Entonces, sin embargo, lo que sí que suele ocurrir es que cuando tenemos una gran subida necesitamos una corrección y yo creo que aquí tenemos una zona de corrección bastante interesante que es el Golden Pocket, ¿de acuerdo? Es una zona donde normalmente vemos cómo cada vez que el precio tiene una subida importante, como en este caso de aquí, ¿vale? Este Golden Pocket, como llegó hasta esta zona y fijaros cómo fue a buscar el Golden Pocket para a partir de aquí tener una subida muy fuerte. No siempre lo respeta de esta manera, no siempre tiene que hacer el Golden Pocket, ¿vale? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en esta subida, si yo marco, bueno, de hecho vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo con el Fibo normal para que sea más sencillo de ver. Si yo lo marco aquí hasta esta subida de aquí, fijaros que la corrección no llegó hasta el Golden Pocket, ¿vale? Sino que llegó un poquito más arriba, hasta un poquito por debajo del 0,5 Fibo, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis viendo bien. A ver, si no, lo que podemos hacer es, a ver, bueno, yo creo que sí, que creo que se ve bastante bien cómo esta mechita de aquí atravesó el 0,5 y a partir de aquí volvió a subir, con lo cual en este caso no llegó exactamente al Golden Pocket. Con lo cual yo ahora mismo, pues ya sabéis, los dos escenarios son o bien el 0,5 o yo creo que en este caso incluso podemos llegar al 0,65. Luego, si vemos confluencias o si vemos diferentes temporalidades, mejor dicho, vamos a ver que en un día lo que aquí tenemos es que se dio un punto verde ayer que nos podía haber despistado, ¿vale? Porque teníamos un anclaje, podíamos un posible trigger, pero en semanal lo que estábamos viendo era esta divergencia bajista o estos dos puntos anclaje-trigger bajistas, con lo cual lo normal era que rompiera este punto verde y continuara cayendo. Fijaros que en un día sí que el más está empezando a coger fuerza en amarillo. Por eso creo que realmente tenemos aquí una zona interesante de corrección. Pensar que estamos hablando de un movimiento bastante interesante. Estamos hablando de casi un 10%. Y luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que es una corrección que tocaba hacer algún movimiento en este sentido porque estábamos en una zona de rango que hemos estado muchísimas semanas y además hemos sido unas semanas que hemos tenido muchísimas noticias de BlackRock. Luego tuvimos el tema de SEC, de la SEC con Ripple, que Ripple había ganado parte, ¿no? del caso y que aún faltan cositas por acabar de definir, pero bueno, en un principio ya se había determinado que no era un commodity, ¿no? Era un commodity, no me sale la palabra, no era, bueno, no me sale la palabra exactamente de cómo era que Ripple
vaya, no era una acción como de una empresa normal. Y esto eran noticias muy positivas que movieron el mercado a gas y sin embargo no hicieron que pudiera romper este rango e irse para arriba. Con lo cual eso ya quería decir que ya estaba muy sobrecomprado y ya era difícil de poder seguir subiendo y necesitaba una corrección. Con lo cual, pues bueno, ya vemos en un diario cómo tenemos este punto rojo que se acaba de dar. Y en 4 horas también teníamos ya ayer, en el día de ayer a las 2 de la mañana, un punto rojo también que nos llevaba también con fuerza del más hacia abajo. Y teníamos entrando cash flow que continúa bajando en 4 horas. Todo esto pues nos dice que es probable que continuemos esta bajada y yo sigo pensando que nos iremos en torno a 0,5, 0,65 FIBO. Con lo cual, este es un poco el análisis rápido de Bitcoin y los siguientes movimientos que lógicamente pues van a impactar en el resto del mercado cripto. Bueno, pues si os ha gustado, darle like, hacer comentarios, compartir esta información con vuestra comunidad y nos vemos en la siguiente ocasión. Que vaya bien. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.